El sector agropecuario en Colombia, un pilar fundamental para la economía del país que contribuye significativamente al Producto Interno Bruto y al empleo, un sector que no solo abarca la producción de alimentos, sino también la explotación de recursos naturales, la cría de animales y la generación de productos bioenergéticos. Que según el presidente de la ANDI, Brook McMaster, destacó que Colombia tiene muchas cualidades para ser una potencia mundial agroindustrial en cuanto a producción de alimentos y productos bioenergéticos como los biocombustibles. Sin embargo, Colombia es un país cuyo potencial económico nunca se ha cumplido en su totalidad y una de sus principales fortalezas debería ser este sector, dado a su favorable ubicación geográfica que le permite un acceso privilegiado tanto al comercio con Estados Unidos como al mercado del Pacífico. ¿Cuál es el problema? Que para alcanzar su poder agroindustrial que podría tener Colombia es esencial no solo abordar los problemas de productividad y competitividad de este sector, sino también atender problemáticas históricas como las dificultades en derechos humanos. Al hablar de estas dificultades no hacemos referencia tanto a temas laborales como la explotación y las condiciones de trabajo precarias, como a cuestiones ambientales que afectan la sostenibilidad de las prácticas agrícolas. Es hora de generar un cambio, es hora de velar por los derechos humanos de los trabajadores. En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en varios de sus informes que el sector agroindustrial enfrenta importantes retos en materia de derechos humanos. A través de denuncias y casos reportados, ha identificado que es un sector particularmente vulnerable a la violación de estos. Y teniendo en cuenta que Procer identifica 4 racionalidades regulatorias, entre ellas los derechos humanos, y que es una de las 3 problemáticas que requieren regulación, junto con las fallas de mercado y el policy investment, hoy les vamos a hablar de nuestro proyecto regulatorio, que conciba la regulación como el uso intencional de la autoridad por parte de actores estatales y no estatales que afectan diferentes partes. Para todo este estudio usamos como referencia teórica los principios y derechos fundamentales del trabajo establecidos por la Organización Internacional del Trabajo, entre ellos la libertad de asociación y libertad sindical, eliminación de todas las formas de trabajo forzoso obligatorio, abolición efectiva del trabajo infantil, entre otros. Vamos a ponernos manos a la obra con algo crucial: cómo diseñar soluciones estratégicas basadas en la teoría, y no cualquier teoría, sino la teoría cultural de riesgo. Piensa en esto: cuando te enfrentas a un problema, ¿te has preguntado por qué ciertas soluciones funcionan en algunos contextos y fallan en otros? Aquí es donde entra el análisis desde múltiples perspectivas. No se trata solo de resolver el problema, sino de hacerlo alineado con el entorno y las creencias de quienes están involucrados. Para este capítulo exploramos las opciones en perspectiva usando la teoría cultural de riesgo de Julián López. Nos centramos en cómo los tipos culturales, o sea, el fatalismo, jerarquía, individualismo e igualitarismo, pueden ofrecer diferentes rutas para abordar un mismo problema. Primero, el enfoque fatalista. Asume que lo que va a pasar, pasará. Aquí la clave es ser resilientes, no tanto prevenir los riesgos, sino aprender a sobrellevarlos. En el sector agroindustrial, esto implica redes de apoyo y capacitaciones para que los trabajadores puedan enfrentar adversidades. Pero ¿es suficiente centrarse solo en la resiliencia? Esto no ataca las raíces del problema, solo sus efectos. Cambiemos de enfoque al jerárquico. Orden y control. Aquí la solución está en establecer normas claras y regulaciones para asegurar condiciones laborales justas, con un fuerte enfoque en la supervisión, pero a veces este enfoque puede ser demasiado rígido y no adaptarse a la realidad local. Piensa en esto como un checklist que no se puede ignorar: condiciones laborales dignas, salarios adecuados, provisión del trabajo infantil, todo esto supervisado por inspectores capacitados para sancionar a quienes se desvíen. Luego tenemos el individualista, que promueve autonomía e incentivos. En lugar de obligar, se premia a quienes cumplen con buenas prácticas mediante certificaciones y beneficios fiscales. Sin embargo, puede crear desigualdades si solo las empresas con más recursos pueden cumplir con estos estándares. Finalmente, el enfoque igualitario. La colaboración es clave. Fortalecer sindicatos y asociaciones permite que los trabajadores tengan voz en mejorar sus condiciones. Además, los presupuestos participativos aseguran que los fondos se dirijan a las áreas más necesitadas. ¿Qué enfoque crees que sería más efectivo? Hemos escogido un enfoque integral dentro de todas las teorías. ¿Pero por qué un enfoque integral?
porque un problema complejo rara vez tiene una solución simple. Un solo enfoque podría ser insuficiente para abordar los múltiples ángulos y dimensiones de la situación, especialmente considerando que, según la teoría cultural de riesgo que se ha analizado, hay diversas percepciones y actitudes involucradas. Así pues, la propuesta final se convierte en una solución multidimensional que responde a las complejidades desde distintas perspectivas. En esta propuesta de valor se integran 3 elementos esenciales, los cuales son la regulación formal, los incentivos económicos y la participación comunitaria. Este proyecto regulatorio va a tener un marco normativo basado en el Código Sustantivo de Trabajo, los convenios de la Organización Internacional de Trabajo y la Constitución Política de Colombia, los cuales brindarán una base legal sólida de los principios que se quieren promover y proteger. Esta va a ser una regulación que va dirigida a empresas bien informadas pero malintencionadas, que tienden a ser grandes corporaciones que conocen a fondo los límites legales e incluso las áreas grises de la legislación. Sin embargo, priorizan maximizar sus beneficios. Además, también va para aquellos mal informados pero bien intencionados, los cuales tienden a ser las pequeñas empresas que no cuentan con los recursos, información y departamentos legales. Frente a tantos riesgos que tiene esta problemática, se hizo un análisis de estos en el que se identificaron las condiciones inseguras y no saludables en un entorno de trabajo como uno de los riesgos principales junto al trabajo infantil, lo cual se puede evidenciar en la matriz a continuación. Por último, vamos a hablar de los enfoques regulatorios, es decir, cuáles fueron las estrategias seleccionadas para mitigar la problemática. Primero están los incentivos, que buscan motivar a las empresas mediante beneficios económicos y reconocimientos. Estos pueden ser beneficios fiscales y certificaciones de estándares éticos. Después tenemos el comando y control, el cual se enfoca en la claridad de las normas para establecer reglas precisas y evitar ambigüedades, y en la protección inmediata de los trabajadores mediante mecanismos de supervisión y sanciones. Por otro lado está la revelación de información, que buscará apoyar a esas empresas mal informadas pero bien intencionadas. Este aspecto también incluye la capacitación y asistencia técnica a través de talleres y seminarios, junto con canales de comunicación abiertos entre empresas y entidades regulatorias. La cuarta y última estrategia consiste en la contratación condicionada, la cual introduce un incentivo directo al cumplimiento. Para la aplicación de esta se decidió utilizar un estándar de diseño que establezca los requisitos sobre cómo deben realizarse las actividades en el sector. Después de todo esto realizamos un análisis costo-beneficio, el cual nos demostró que aunque implementar la regulación formal en el sector agropecuario implica una inversión considerable en términos de diseño, cumplimiento y vigilancia, los beneficios generados justifican ampliamente estos gastos. La mejora en las condiciones laborales, la reducción de la explotación y el trabajo infantil y el fortalecimiento de un sector agropecuario sostenible y ético son resultados que no solo impactan positivamente en la vida de millones de trabajadores, sino que también contribuyen al desarrollo económico y social del país. Para garantizar la calidad de nuestra regulación, establecimos cuáles iban a ser los reguladores. En primer lugar, el Ministerio de Agricultura será el responsable de crear decretos obligatorios que garanticen condiciones laborales justas, salarios adecuados y prohíban el trabajo infantil o forzado. Además, el Ministerio se encargará de divulgar estas regulaciones de manera transparente para que todo el sector agropecuario tenga acceso a ellas. Luego tenemos al ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario, que asesorará al Ministerio en la formación de políticas y verificará que las regulaciones cumplan con los estándares necesarios para proteger los derechos humanos en el sector. Finalmente, la Agencia de Desarrollo Rural implementará programas de certificación para reconocer a las empresas que cumplan con altos estándares éticos en derecho laboral, incentivando prácticas responsables en el sector agropecuario. Frente a estos reguladores se analizaron los siguientes factores claves. Cumplimiento del mandato del regulador. Cada entidad involucrada como el Ministerio de Agricultura, el ICA y la Agencia de Desarrollo Rural cumple estrictamente su mandato legal. El Ministerio se enfoca en crear y divulgar regulaciones obligatorias. El ICA asesora en políticas y verifica su cumplimiento. Y la Agencia de Desarrollo Rural certifica empresas responsables en derechos laborales. Rendición de cuentas. Para mantener transparencia y confianza, el Ministerio y las entidades vinculadas ofrecen acceso abierto a sus informes de gestión y resultados, promoviendo participación ciudadana a través de audiencias públicas, eventos regionales y publicaciones en redes sociales. El debido proceso regulador. Nuestro proyecto garantiza la inclusión de todos los actores del sector, como gremios, productores y comunidades, para asegurar que las regulaciones respondan a sus necesidades. La formulación de normativas sigue los principios de participación establecidos por la Corte Constitucional y se basa en el Manual de Textos Normativos para asegurar claridad y coherencia jurídica. Nivel de experticia. Los reguladores han sido seleccionados por su conocimiento y experiencia en temas agropecuarios. El ICA cuenta con grupos especializados, mientras que el Ministerio y la Agencia de Desarrollo Rural se apoyan en expertos que aseguran decisiones fundamentadas y técnicas.
Eficiencia del proyecto. Finalmente, el análisis costo-beneficio en el proyecto confirma que los beneficios superan los costos, lo que asegura una regulación efectiva y eficiente, generando mejoras en el sector agropecuario. Finalmente, analizamos ciertos criterios de cumplimiento espontáneo, los cuales son la familiaridad y claridad, la relación costo-beneficio, la aceptación, el respeto por el regulador, el control social. La presencia de estos elementos facilita la adopción voluntaria de las normas y contribuye al éxito de un marco regulatorio. Es por esto que al implementar las estrategias propuestas se va a buscar la promoción de estos factores, al igual que los de cumplimiento forzado, en los que está el riesgo de reporte, el riesgo de inspección, el riesgo de detección, el riesgo de selección, el riesgo de sanción y por último la severidad de la sanción. Todos estos factores se tuvieron en cuenta para así promover el cumplimiento de la regulación y estar frente a un buen proyecto regulatorio. Para llevar a cabo la implementación de nuestra propuesta regulatoria en el sector agroindustrial, decidimos organizar todo el proceso de manera clara y estructurada. Utilizamos una herramienta visual como lo fue el diagrama de Gantt, que nos permite dividir las actividades en fases específicas con tiempos definidos para cada una. Esta herramienta nos ayuda a asegurarnos de que cada paso se llevará a cabo de manera eficiente y sin perder de vista los recursos necesarios. Desde el diseño de las normativas hasta la creación de sistemas de monitoreo, la capacitación de trabajadores y la implementación de incentivos para las empresas, cada etapa fue cuidadosamente planificada. A medida que avanzábamos, nos aseguramos de que todos los actores involucrados estuvieran alineados y comprometidos con el cumplimiento de las normas. El plan incluyó desde la preparación inicial, la definición de indicadores y metas, hasta el establecimiento de comités de control y la implementación de herramientas tecnológicas que nos permitirían monitorear el progreso de forma continua. Además, pensamos en campañas de concientización y en proporcionar incentivos para motivar a las empresas a cumplir con los estándares. Todo mientras manteníamos un enfoque constante en la evaluación y ajustes necesarios a medida que avanzábamos. Elegimos este enfoque porque nos ofreció la mejor manera de visualizar y organizar cada fase de implementación, garantizando que no solo se cumplieran los plazos, sino que también se lograran resultados reales en la mejora de las condiciones laborales y el respeto de los derechos humanos en el sector. El análisis de la agroindustria en Colombia revela que, si bien este sector representa un pilar fundamental para la economía del país, enfrenta desafíos significativos en términos de derechos humanos y condiciones laborales. La implementación de un marco regulatorio sólido es indispensable para mitigar los riesgos que enfrentan los trabajadores, especialmente en las zonas rurales, donde prevalece la informalidad y la explotación laboral. Es esencial que el Estado, en colaboración con el sector privado, continúe fortaleciendo estos mecanismos para asegurar que los derechos fundamentales sean respetados, promoviendo un entorno más justo y equitativo para todos los actores involucrados en el sector colombiano. ¿Qué estamos esperando para iniciar con esta regulación?